Ayer comentábamos precisamente que un ser humano habitualmente ingiere 2 litros o 2 kilos de agua, de agua, en torno a 1 kilo de comida diario y en torno a 20 kilos de aire. Así que el aire evidentemente es algo crítico para nosotros. Y ahora vamos a ver el trabajo de Guillermo. Bueno, Guillermo es estudiante recién egresado de grado, actualmente estudiante de máster, bueno, ya arquitecto como tal, que ha hecho un TFG sobresaliente, obtuvo una calificación de 10 y precisamente pudo realizarlo en el seno del proyecto EDIACI, enfocándose en un espacio crítico muy vulnerable como son los centros infantiles, donde el nivel de contaminantes es elevadísimo para personas tan vulnerables como pequeñines de 2 o 3 años, ¿vale? Así que... Buenos días, mi nombre... ¿Se escucha? Tienes que acercarte vale. todo lo posible. Buenos días, mi nombre es Guillermo García y el título de mi ponencia es Transmisión de enfermedades respiratorias en entornos vulnerables, el caso de estudio en guarderías. Bien, ayer ya estuvimos hablando del contexto de la investigación, pero por si acaso, para los que no viniesen, voy a resumirlo brevemente. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios en centros infantiles? Bien, sabemos que el CO2, pese a no ser un contaminante de por sí, está correlacionado con una serie de problemas para la salud, como pueden ser irritación de garganta, irritación de vías respiratorias, complicaciones para personas con asma, con alergia. Pero la que más nos interesa a nosotros para esta presentación es la correlación probada entre las altas concentraciones de CO2 y un mayor riesgo de transmisión de patógenos transportados, como pueden ser la gripe, el rinovirus o el COVID-19. Entonces, todos recordaremos durante la pandemia imágenes de alumnos, bueno, sobre todo en escuelas, teniendo que llevar abrigos, mantas en las clases porque era necesario mantener las ventanas abiertas con tal de conseguir la ventilación óptima para evitar el contagio. Sin embargo, como ya se explicó ayer, esto no es necesario, esto es una medida extremadamente drástica que podría haberse resuelto mucho mejor con otra serie de propuestas. No hacía falta llegar a este extremo. Es por eso que el objetivo del estudio desde el principio era determinar los criterios adecuados de ventilación, previniendo el contagio de enfermedades, manteniendo una buena calidad del aire, sobre todo en aulas y centros infantiles, pero sin perjudicar el confort térmico de los ocupantes. Para ello me propuse 2 objetivos más específicos, que era analizar la evolución de la calidad del aire en las aulas mediante la monitorización del CO2 y, por otro lado, estimar el riesgo de transmisión de patógenos transportados, como puede ser el COVID-19. Bien, para ello se escogió como caso de estudio el Nido del Paraguas, que es una guardería ubicada en Viapol. Esta es la parcela. La guardería es esta, ubicada entre estos 2 edificios de la universidad, y esta sería una planta. Las 2 aulas escogidas son el aula 1, que tiene bebés de entre 4 y 12 meses, y el aula 2, que tiene niños de entre 1 y 2 años. Son poblaciones especialmente vulnerables. Estos serían unos planos de ambas aulas. Lo más destacable es sobre todo la ventana que mira a norte, que además sirve de acceso al patio de la guardería, y el baño incorporado dentro del aula, que tiene a su vez 2 ventanas más pequeñitas. También se han señalado la ubicación de ambos sensores, que se colocaron suficientemente alto para que los niños no pudiesen acceder a ellos y afectar a los resultados. Bueno, aquí hay unas fotos de donde se ubicaron los sensores, ¿no? Algunas fotos de cómo son las aulas y el patio. Y pasando a la metodología, ya se ha explicado la parte de instalación de sensores, pero una vez con todos esos datos recogidos, se colectan en una base de datos que sirve luego para realizar un análisis siguiendo una serie de herramientas que vamos a explicar a continuación. Y con ese análisis para evaluar cuál es la calidad del aire y el riesgo de transmisión en esas aulas, se realiza una propuesta de protocolo de ventilación para ver si podemos mejorar esa calidad del aire. Entonces, este es el sensor empleado. Esta herramienta, ya se explicó ayer, es una herramienta basada en el método Wells-Riley para estimar el riesgo de transmisión de patógenos transportados. Muy brevemente, el método Wells-Riley es un modelo matemático que toma una serie de datos como pueden ser la ocupación en un aula, la actividad que se está realizando, si los ocupantes llevan mascarilla, una serie de datos con los que luego estima el riesgo de transmisión de una enfermedad concreta. ¿De acuerdo? Para esta estimación se han realizado 3 hipótesis. Una en la que el ocupante infeccioso estaría simplemente respirando con normalidad, sin hablar. Una en la que estaría hablando en un tono normal, relajado.
y otra en la que estaría hablando alto. Esta es la hipótesis más improbable. Y aparte, para evaluar el confort térmico se estimó el PMV. El PMV simplemente son las siglas en inglés de Predicted Mean Mode, pero para simplificarlo, es una estimación de cuál es el confort térmico en una estancia. Lo que hay que saber, con lo que hay que quedarse, es que cuanto más cercano a cero sea la medición la estimación de PMV, mejor. Cuanto más nos alejemos, nos estemos acercando más hacia el 3 o el menos 3, más frío o calor están pasando esos ocupantes. Bien, entonces, pasando a los resultados. Vamos a centrarnos únicamente, de momento, en el PMV, la temperatura interior del aula. Lo primero que nos llamó la atención fue lo estable que era la temperatura interior, incluso fuera del horario laboral. Si uno mira esta gráfica en la que la línea gris representa la temperatura interior y las franjas azules son los horarios de ocupación de la guardería, es decir, más o menos entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, lo que vemos es que una vez que toda la gente abandona el centro, se sigue manteniendo la temperatura estable. Hemos visto que también ocurre los fines de semana y también ocurre los días festivos, por lo que parece que se dejan el aire acondicionado o la climatización encendida permanentemente, por lo cual es un uso bastante responsable. Por otro lado, el PMV sí que obtuvimos mediciones bastante buenas. Vemos que se mantienen entre el 0, que sería lo idóneo, y el 0,8, por lo que a veces igual pasa un poco de calor, pero por lo general es un resultado mucho mejor. Pasando al CO2, rápidamente, esta gráfica lo que refleja es la medición de CO2 con la línea azul continua, el límite establecido por la legislación para el CO2 con la línea discontinua, y de nuevo, con la franja azul del fondo se señala cuál es el horario de ocupación. Bien, lo que se aprecia muy rápidamente es cómo durante la mayor parte del tiempo las mediciones de CO2 están sobrepasando ese límite establecido. Si prestamos atención a un día concreto, lo que se ve es que en cuanto los bebés comienzan a llegar, el CO2 se dispara rápidamente y ya no vuelve a descender por debajo del límite hasta que se abre una ventana o los niños salen al patio o en general se toman un descanso. El resto del tiempo los niños están expuestos a concentraciones muy por encima del límite establecido. Para ilustrar el problema, se clasificaron todas las mediciones en 3 tipos. Las que veis en verde son aquellas que se mantienen por debajo del límite establecido. Aquellas que están en amarillo son las que sobrepasan el límite establecido. Y las que están en rojo son todas aquellas que se pasan por mucho, o sea, bastante, del límite establecido. Entonces, lo que se aprecia rápidamente es cómo no es que ni siquiera la mitad del tiempo se consiga mantener las concentraciones de CO2 por debajo del límite, es que en algunos días, casi la mitad, y sobre todo algunas semanas, casi la mitad del tiempo se está obteniendo concentraciones altísimas de CO2. Es por esto que propusimos un protocolo de ventilación que consistía en mantener las ventanas abiertas 5 centímetros, nos hubiese gustado más, pero no se podía porque se escapaban los niños, para ver si podíamos mejorar la calidad del aire. El resultado es bueno, es decir, vemos por ejemplo cómo la cantidad de tiempo que las concentraciones son muy altas se reduce, pero es insuficiente. Esta gráfica debería ser completamente verde y eso no lo estamos consiguiendo. Entonces, ya hemos visto que las concentraciones son muy altas, pero ahora, la pregunta que realmente se hace el estudio es ¿cómo afecta esto al riesgo de transmisión de enfermedades? Que es lo verdaderamente problemático. Pues bien, si nos fijamos en esta gráfica, pueden tener muchas líneas, pero lo explico de forma sencilla. Lo que vemos aquí son las concentraciones de CO2, que van de 0 a 3000, un número muy elevado, y aquí, en el eje de la axis, lo que vemos es la tasa de ataque. La tasa de ataque, cuanto más alto sea el número de la tasa de ataque, mayor riesgo sufrirán los ocupantes de esa estancia de contagiarse de la enfermedad que estamos estudiando. En este caso, suponemos que hay un sujeto infeccioso que está contagiado de COVID-19. Pues bien, se han representado también las 3 hipótesis que comentábamos antes. La línea azul sería aquella hipótesis en la que tenemos un ocupante que simplemente está respirando. La amarilla representa aquella en la que el ocupante está hablando en un tono normal. Y la naranja, que ya digo, es un caso extremo, no se va a dar, es aquella en la que está hablando muy alto, casi gritando. Por tanto, nos vamos a mover más o menos entre la línea azul y la amarilla en una situación real. Y aparte, se han reflejado otros 2 datos muy importantes que son el actual límite de CO2, ya lo mencionaba antes, este sería el límite más allá del cual no se debería pasar, pero constantemente se está sobrepasando, y el límite de tasa de ataque a partir del cual se considera que el riesgo de transmisión es muy elevado. Por tanto, lo que ya llama la atención de base es que casi desde el principio se está sobrepasando ese límite. Es decir, prácticamente con concentraciones similares a las que tenemos en el exterior, los bebés del aula 1, por ejemplo, ya están expuestos a una tasa de ataque muy elevada. Otra cosa que llama la atención es como
para el momento en el que la tasa de ataque que podemos esperarnos en un caso real se encuentra con el límite de CO2, ya se ha producido la mayor parte del ascenso de esa tasa de ataque. Es decir, es cierto que el límite, por ejemplo, si se cumpliese, que no se cumple, nos evitaría exponernos a tasas de ataque del 70 o del 80%. Pero es que, aún así, para cuando se llega al límite, la mayor parte de ese ascenso, como vemos, ya se ha producido. Parecería mucho más razonable desplazar el límite un poco hacia la izquierda, en torno a los 550 ppm, con tal de conseguir detener esa tasa de ataque antes de que se produzca, la mayor parte del ascenso, manteniendo mucho más seguro, por tanto, a los ocupantes. Por tanto, en conclusión, este estudio muestra cómo los niños del centro analizado se exponen a concentraciones promedio de CO2 muy superiores al límite establecido por la legislación vigente. Se ha estimado que infantes de entre 4 y 12 meses, que son poblaciones muy vulnerables, podrían estar expuestos a una tasa de ataque superior al 70% de patógenos como el COVID-19 durante buena parte del tiempo que están en esas aulas. A modo de propuesta, se vio como la ventilación natural es una medida efectiva, es decir, puede contribuir a reducir significativamente el tiempo que están expuestos a altas concentraciones de CO2, pero no es suficiente, no se consigue llegar siquiera al límite actual, quedar por debajo del límite actual. Y por último, sabemos que la ventilación mecánica controlada reduce significativamente el riesgo de contagio y mejora la calidad del aire más que ninguna otra medida analizada. Muchas gracias. Como vamos en tiempo, si os parece bien, las preguntas se las podemos hacer a Guillermo en el coffee break, ¿vale? Pero ha sido un trabajo interesantísimo, ¿verdad? Y lo importante que es abordar la cuestión de la calidad del aire en personas tan vulnerables como los niños pequeños, cosa de lo cual yo doy fe, ya que mi hijo estaba en esa guardería. Imagina, todo el día malo, todo el día malo es todo el día malo y después el padre, ya os podéis imaginar. Así que bueno, un trabajo excelente, Guillermo, y que sea el primero de muchos. Y ahora, bueno, vamos a proceder con el siguiente ponente.